Irán confirma la captura de un nuevo petrolero en el estrecho de Hormuz. La embarcación se dirigía a Arabia Saudita. Estados Unidos acusa al jefe de Hezbollah por ataque a la AMIA. Ofrecen recompensa por cualquier información que lleve a su paradero. Estremecedor testimonio de colombiana que declaró contra el Chapo Guzmán. El capo la quiso matar y ella lo perdonó. En medio de una profunda crisis, el régimen de Daniel Ortega celebra 40 años de revolución sandinista en Nicaragua. Red Más Internacional. Buenas noches y bienvenidos. Empezamos aquí esta nueva emisión de Red Más Internacional. Gracias por su compañía. Como les decimos siempre, Andrés, con las buenas noches también para usted, cerrando semana con nosotros, bien informados antes de dedicarse a las labores de fin de semana. Por supuesto, y motivados en el caso del ciclismo porque mañana comienza la escalera al cielo, es decir, el final en alta montaña. ¿Y eso sí va a estar así? Sí, claro. Es un premio fuera de categoría en el mítico Tourmalet y ahí es donde los colombianos van a comenzar a brillar. Si tuviera que apostar, yo apostaría por Nairo Quintana. De verdad, y por lo pronto Rigo fue el hombre del momento. Bueno, en cuanto a los colombianos se refiere, la gente estaba muy contenta con la actuación de Rigo. Lo hizo muy bien, cuarto de una contrarreloj de altísimo nivel y se metió otra vez en la primera página de la general, volvió a estar en la pelea. Ay, qué bueno para él y para todos los colombianos. Vamos a estar pendientes de esa montaña. Por lo pronto, estamos pendientes de los temas geopolíticos que se mueven en el mundo. Y es que el régimen de Irán interceptó un segundo barco, esta vez con bandera británica. Horas después del incidente, la embarcación fue liberada. Este es el barco británico que la Guardia Revolucionaria iraní interceptó en el Golfo Pérsico. Según la Guardia, la embarcación habría sido detenida por no respetar el Código Marítimo Internacional. Un nuevo incidente entre el Reino Unido e Irán que sigue incrementando la tensión en la región. Y es que el pasado 5 de julio en las costas de Gibraltar, dominio británico, la Marina Real interceptó una embarcación petrolera iraní y el régimen persa prometió represalias. Les digo que los británicos son los que iniciaron esta inseguridad y por ende verán más adelante las consecuencias. Tras el incidente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su total apoyo al Reino Unido. Hablaremos con el Reino Unido. No tenemos un acuerdo escrito, pero tenemos un acuerdo. Ellos han sido un muy buen aliado de nosotros. Nosotros escuchamos lo que pasó. Estaremos trabajando con el Reino Unido. Según la compañía dueña del navío, este habría sido atacado por aviones y helicópteros mientras transitaba el estrecho de Hormuz. La embarcación, segunda interceptada en los últimos 2 días por el régimen persa, fue liberada horas después de su secuestro. Y entre tanto, el gobierno iraní desmintió la afirmación del presidente Donald Trump sobre la destrucción de un dron en el Golfo Pérsico. Las Fuerzas Armadas iraníes calificaron las declaraciones del gobierno de Estados Unidos como delirantes y sin fundamento. Según el régimen persa, todos los drones que cumplían misiones de identificación y control en el estrecho de Hormuz regresaron ilesos a sus respectivas bases. No hemos perdido ningún dron, ni en el estrecho de Hormuz, ni en ningún otro lado. Me preocupa que el USS Boxer haya derribado uno de sus propios drones por error. En la tarde de ayer, la Guardia Revolucionaria iraní anunció la interceptación de una embarcación de la que aún se desconoce la nacionalidad. Horas más tarde, el presidente Trump confirmó el derribo de un dron iraní. El USS Boxer emprendió una acción defensiva contra un dron iraní que se acercó a una distancia muy cercana, aproximadamente 900 metros, ignorando múltiples llamadas para retirarse. Amenazaba la seguridad del barco y su tripulación. El dron fue destruido inmediatamente. Tras las declaraciones del régimen de Irán, el presidente Trump reafirmó el derribo. No hay duda sobre esto, lo abatimos. Continúan las tensas relaciones entre el régimen persa y los Estados Unidos a la espera de resolución en cuanto a posibles tratados. Seguimos hablando de Irán. Su ministro de Exteriores se mantuvo una reunión con el secretario general de la ONU, con Antonio Guterres. El gobierno iraní dijo estar dispuesto a darle total acceso de su plan nuclear al gobierno de los Estados Unidos, pero a cambio de que las sanciones económicas impuestas por la Casa Blanca sean levantadas. Unas sanciones, recordemos, impuestas después del retiro de Estados Unidos del plan nuclear de 2015, al considerar que el régimen iraní no cumplía con sus obligaciones dentro de ese pacto. Un día después de la conmemoración de los 25 años del ataque a la AMIA, Estados Unidos acusó a un jefe de Hezbollah y ofrece recompensa para encontrarlo.
Estados Unidos asegura que Salman Ruf Salman fue el cerebro del ataque contra la mutual judía AMIA en 1994, que dejó 85 personas muertas en Buenos Aires, uno de los peores ataques terroristas que siguen la impunidad. Aseguran que dirige operaciones terroristas para Hezbollah en el hemisferio occidental, además de estar con orden de captura por el ataque a la AMIA. Es buscado por el ataque a la embajada de Israel en 1992. Salman Ruf Salman fue el coordinador intelectual del atentado de la AMIA y sigue siendo el hombre requerido que sigue conspirando en nombre del Hezbollah. El Departamento de Estado ofrece hasta $7 millones por información que lleve a su identificación o arresto. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también considera a Salman como un terrorista global, lo que le niega acceso a los sistemas financieros de Estados Unidos. Así, el Departamento del Tesoro congeló los activos financieros de Salman y le prohibió realizar transacciones en Estados Unidos, tanto a nombre personal como de la organización terrorista. Salman Ruf Salman llegó por primera vez al país en 1987. 2 años después se casó con una argentina de ascendencia libanesa. Nos quedamos en Argentina. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se reunió con el presidente de ese país, con Mauricio Macri. El funcionario estadounidense resaltó los esfuerzos del gobierno argentino por restaurar la democracia en Venezuela y aseguró que el régimen de Nicolás Maduro nunca volverá a gobernar. Pompeo adelanta una gira por Latinoamérica que se va a extender hasta el 21 de julio y en la que visitará también Ecuador, México y El Salvador. Siguen teniendo repercusiones los polémicos tweets de Donald Trump sobre las 4 congresistas demócratas. La canciller alemana Angela Merkel, ahora se suma a esos pronunciamientos, aseguró que atentan contra la grandeza de Estados Unidos. Angela Merkel manifestó su apoyo incondicional a las mujeres congresistas, luego de que el presidente norteamericano decidiera tuitear respecto a sus países de origen. Sí, claro, me distancio por completo de esto y soy solidaria con las 3 congresistas atacadas. Quiero decir que desde mi perspectiva la fortaleza de Estados Unidos radica en el hecho de que personas de diferentes nacionalidades han contribuido a la fortaleza de este pueblo americano. Por lo tanto, esos comentarios son contrarios a mi fuertemente sostenida opinión. El lunes, la primera ministra británica Theresa May ya había manifestado su inconformidad con las declaraciones del presidente Trump al describirlas como completamente inaceptables. Es muy interesante ver a las representantes demócratas progresistas que vinieron de países cuyos gobiernos son una completa y total catástrofe, los peores, más corruptos e ineptos de todo el mundo, si aún tienen gobierno en funciones. Por su parte, el ministro de Interior británico opinó al respecto dado su origen pakistaní y aseguró que durante su infancia sufrió situaciones similares. Esto está ocurriendo en Estados Unidos hoy. Envíenla de vuelta. Imaginen si la gente en el Reino Unido me dijera, envíenlo de vuelta. Sé cómo se siente eso. Me gustaría pensar que la mayoría de la sociedad sintiera que esto es completamente inaceptable en una democracia moderna y liberal, el tener ese tipo de situaciones y no estar horrorizados por ello. Como es habitual, Donald Trump sigue dando de qué hablar con sus publicaciones vía Twitter. En medio de una profunda crisis política y social, el régimen de Daniel Ortega celebra 40 años de revolución sandinista en Nicaragua. El sandinismo en Nicaragua está de fiesta. Hace 4 décadas, el 18 de julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional liderado por Daniel Ortega derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza. Ortega, quien fue el primer mandatario democráticamente electo en 1985 después del golpe, ahora enfrenta denuncias por violaciones a los derechos humanos por la brutal represión que han ejercido sus tropas contra la población civil. Nicaragua ahora vive las 2 caras de la moneda, ya que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo gozan de respaldo popular, además del apoyo de aliados poderosos en América Latina como Venezuela, Bolivia y Cuba.
pero sus adversarios consideran que nada ha cambiado en el país. Desde que estallaron las protestas en abril del año pasado contra una reforma al régimen pensional, han muerto más de 300 personas a manos de la policía y paramilitares afines al sandinismo. Y a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional por lograr una salida pacífica a la crisis, Ortega se sigue aferrando al poder en una Nicaragua cada vez más golpeada por la polarización y la violencia. Hablamos ahora de Venezuela. 4 militares de la Dirección de Contrainteligencia Militar de ese país fueron sancionados por los Estados Unidos, acusados de estar vinculados con la tortura y muerte del militar Rafael Acosta, quien habría sido detenido presuntamente por conspirar contra Nicolás Maduro. Vía comunicado, el Departamento del Tesoro informó que Rafael Ramón Blanco Marrero, Hanover Esteban Guerrero Mijares, Alexander Enrique Granco Arteaga y Rafael Antonio Franco Quintero, todos altos cargos de inteligencia de Venezuela, entraban a su lista negra. Estados Unidos utilizará toda su autoridad para atacar a aquellos que han ayudado al régimen ilegítimo de Maduro a reprimir la disidencia, la libertad de expresión y la voluntad del pueblo venezolano. Según la instancia, adopta la decisión en razón de los que tilda como abusos sistemáticos de derechos humanos y de reprimir la disidencia, especialmente aludiendo al arresto, abuso físico y muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta. Bloqueo de bienes y activos que los incluidos en la lista negra tengan directa o indirectamente bajo jurisdicción de Estados Unidos son parte de las sanciones. Mike Pence, vicepresidente del Ejecutivo estadounidense, anticipó que la Casa Blanca tomaría estas medidas para reforzar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Regresamos y lo hacemos para seguir hablando de más información que tiene que ver con la situación de Venezuela. El joven Rufo Chacón, quien perdió su visión producto de una brutal agresión de la policía en una manifestación, le pidió al régimen de Maduro que le otorgue un pasaporte para tener acceso a un tratamiento en el exterior. Así fue agredido Rufo Chacón por la policía de Táchira en una manifestación por falta de gas el pasado 1 de julio. El joven con 16 años, quien fue impactado con 52 perdigones en el rostro, 6 proyectiles en el ojo izquierdo y 8 en el derecho, llegó por primera vez a Caracas pero no pudo verla. Por eso hizo una petición. Espero por lo menos ayuda de poder recuperar la vista, por lo menos ver un poco, porque siempre es una oscuridad continua lo que uno ve, uno no ve nada como tal, así como que no son cerrados, que no se ve nada, absolutamente nada. Bueno, pues el único apoyo que les pido es que no se olviden de mí. Su madre y sus familiares le exigen al régimen de Nicolás Maduro que le otorgue un pasaporte a Rufo para que pueda recibir un tratamiento en el extranjero. De ellos, ¿qué voy a esperar? Como un bono. Eso no me va a ayudar a mi hijo a regresar la luz. Yo creo que tengo más apoyo de todos los venezolanos que están alrededor de Venezuela y los que están aquí en Venezuela, que me han ayudado y me han apoyado bastante. Distintos países han manifestado interés en ayudar al joven tachirense, quien aún requiere un informe médico para conocer las probabilidades de que recupere la vista. Bueno, y también hay conmoción en Venezuela por el asesinato de un futbolista. Las primeras hipótesis apuntan a que habría sido víctima de un asalto. Gerardo Mendoza, con 30 años de edad, fue asesinado durante la noche del 18 de julio en el sector conocido como Los Sin Techos de La Floresta, en el municipio Valera del estado Trujillo. Las autoridades locales manejan la hipótesis de un robo, ya que desconocidos le propinaron un disparo en la cabeza que le causó la muerte y luego se llevaron el automóvil en el que el deportista se movilizaba. Nosotros no sabemos nada, mi hermano no es ningún malandro, ningún matón para que le arrebataran la vida así. Conocido como el Gato Mendoza por los logros conseguidos durante su carrera, el futbolista actuó para equipos como Trujillanos y Portuguesa, conquistó la Copa Venezuela en la temporada 2010-2011 y el torneo Apertura en 2014. Dedicarle este gol, este triunfo a toda esa fanaticada y en especial a mi abuela que está en el hospital. El semestre pasado defendió la camiseta de Yaracuyanos Fútbol Club, elenco que milita en la segunda división de su país. Bueno, como ya lo adelantábamos, una colombiana fue pieza clave del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. El ex líder del cartel de Sinaloa ordenó asesinarla, pero ella lo perdonó y le pidió perdón por delatarlo.
Señor Guzmán, como pido perdón, yo le perdono y espero que usted pueda perdonarme. Con estas palabras, la colombiana Andrea Fernández Vélez contó detalles de su relación con Joaquín El Chapo Guzmán, minutos antes de que el capo fuera sentenciado a pasar el resto de su vida tras las rejas por traficar cientos de toneladas de drogas a Estados Unidos. La colombiana, de quien no se conoce su identidad, se paró a unos cuantos metros del Chapo en la audiencia celebrada el 17 de julio en Nueva York y contó que surgió una empatía entre ambos cuando trabajaron juntos en un proyecto para una película sobre la vida del ex líder del cartel de Sinaloa. Yo admiraba profundamente al señor Guzmán. Lo llegué a ver como una persona buena, educada, que se preocupaba por mí, amable y con carisma. En un momento sentí que era de mi familia. El Chapo la usó en 2013 como carnada para secuestrar al capitán del ejército ecuatoriano Telmo Castro en un restaurante. También fue la mano derecha del narcotraficante colombiano y socio de Guzmán, Alex Cifuentes. Sin embargo, en septiembre de 2012, el FBI la interceptó en Colombia para que trabajara como informante. Ella aceptó, le pagaron $290.000 y cuando su vida estuvo en riesgo en 2013, la trasladaron a Estados Unidos. Soy un milagro de Dios porque el señor Guzmán intentó matarme. Ofreció $1 millón a los Hells Angels para acabar con mi vida. La mujer hoy hace parte del programa de protección de testigos del gobierno estadounidense. Un Cristo se ha convertido en la manzana de la discordia en Perú. No saben si dejarlo o quitarlo. El motivo, bueno, pues que fue financiado por Odebrecht. Un enorme monumento que emula el famoso Cristo del Corcovado de Río de Janeiro se ha convertido en manzana de la discordia en Perú. Miles de ciudadanos exigen que sea retirado por tratarse de un símbolo de la corrupción. La ONG Es Momento envió al gobierno una solicitud acompañada de 4.700 firmas, pero la administración de Martín Vizcarra respondió que carece de presupuesto para retirar la polémica estatua. Este símbolo de la corrupción está utilizando un simbolismo religioso para limpiarse, para, entre comillas, pasar por alto que es un símbolo de una empresa corrupta. El Cristo del Pacífico fue inaugurado en 2011 sobre la colina de Chorrillos, en la costa sur de Lima, por el entonces presidente Alan García y fue financiado por la constructora brasileña Odebrecht. Ambos han estado involucrados en un escándalo de corrupción que salpica también a otros 3 exmandatarios. En ese momento, un mes antes de finalizar el mandato de García, la brasileña se aprestaba a poner en marcha la línea 1 del metro de Lima, obra por la que ahora se sabe pagó $7 millones en sobornos para ganar la licitación. García se suicidó el 17 de abril cuando sabía que iba a ser detenido en el marco de una investigación acusado de recibir dádivas de Odebrecht. La comunidad católica y en general la conferencia episcopal debería tomar una posición clara de que no se utilice el símbolo de Cristo para encubrir o limpiar algo tan fuerte como la corrupción. No obstante, el monumento cosecha también simpatías entre la gente común. La construcción de esta obra fomentó un área de distracción. Muchas familias vienen, sobre todo en verano, acuden a pasar un momento a disfrutar del paisaje maravilloso que tenemos. De acrílico y concreto, el monumento de 37 metros de altura costó $800.000. Hoy luce descuidado y sucio, en notable contraste con el brillo de 2 monumentos militares a héroes de la guerra contra Chile, ubicados a unos 200 metros. Y la polémica, ya ven ustedes, está servida. La ola de calor extremo sigue afectando a más de 100 millones de personas en Estados Unidos y las temperaturas continúan en aumento. Por eso, como peligrosamente caluroso, han calificado los científicos la ola de calor que se incrementará durante el fin de semana. La recomendación para los residentes es mantenerse hidratados, no hacer trabajos o algún ejercicio fuerte al sol y tener la ventilación adecuada en las casas y sitios de trabajo. Esta ola de calor va desde el este de Colorado hasta Kansas y desde Virginia hasta Nueva York, donde fue cancelado el triatlón del domingo debido a las altas temperaturas. Pánico en Grecia, un terremoto de magnitud 5,1 sacudió a Atenas, dejando diversos daños en estructuras, según el Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas.
A las 2:13 de la tarde, Atenas, la capital de Grecia, fue sacudida por un terremoto de magnitud 5,1 en la escala de Richter. Acorde con el Centro Europeo de Monitoreo de Terremotos, el epicentro del seísmo se situó a 22 kilómetros al noreste de la ciudad y tuvo una profundidad de 13 kilómetros. Según reportes de Protección Civil de Grecia, el terremoto, que duró alrededor de 15 segundos, dejó 2 personas con heridas leves, la caída de 10 edificios y fallas en los servicios telefónicos. Estamos buscando a fondo en el área en caso de que alguien quede atrapado y hasta ahora los resultados son negativos. En cualquier caso, la búsqueda continúa y esperamos que todo esté bien. Desde el terremoto se han presentado 7 réplicas de baja intensidad con magnitudes entre 2,5 y 4,4 puntos en la escala de Richter. La primera de ellas a los 40 minutos del seísmo en la región de Ática. Grecia, al estar ubicada en un punto en el que convergen 3 placas de corteza terrestre, es considerado como uno de los países de Europa más propensos a terremotos. Tras ser convocado como sospechoso de crímenes de guerra, el primer ministro de Kosovo dimitió para atender este requerimiento judicial en calidad de ciudadano. La determinación se da en medio de las investigaciones relacionadas con el conflicto entre el Ejército de Liberación de Kosovo y Belgrado. Desde este momento renuncio del puesto de primer ministro y del gobierno también. La razón de esta decisión es por el llamado que recibí por un especialista de la Cámara como sospechoso. Ramush Haradinaj, quien hasta hoy figuró como cabeza del gobierno kosovar, años antes fue comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación de ese país. Lo hizo en el último conflicto de la antigua Yugoslavia, que dejó más de 13.000 personas muertas y que culminó en febrero de 1998 con intervención de la OTAN. La próxima semana deberé presentarme en La Haya. Evalué que no puedo ir como primer ministro, pero sí como un ciudadano. Iré como Ramush Haradinaj. No es la primera vez que dimite luego de ser requerido por una corte de crímenes de guerra. Tanto en 2008 como en 2012 resultó absuelto. La instancia que investiga a Haradinaj se estableció en 2015 posterior al informe del Consejo Europeo que acusaba al Ejército de Liberación de Kosovo de secuestrar y desaparecer al menos a 500 civiles, principalmente serbios y opositores políticos albano-kosovares. No se pierdan esto. Miren, una arriesgada decisión tomó un hombre en Filadelfia, por lo que ahora lo conocen como Spider-Man. Ya se imaginarán por qué. Un rascacielos en llamas, ese fue el motivo por el que este hombre decidió salvar su vida a costa de todo, bajando de esta manera 19 pisos en medio de un incendio. Cuando los bomberos llegaron a atender la emergencia, el hombre ya bajaba entre los balcones y logró además llegar al piso sin un solo rasguño, toda una hazaña. Instinto de supervivencia, claro está, pero hay que tener habilidades. Y a esta hora nos conectamos con Cristóbal Vázquez, nuestro corresponsal en Washington, para conocer cómo avanzan los preparativos para esa conmemoración de los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Cristóbal, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo desde el Museo del Espacio acá en Washington, donde se está llevando a cabo el Festival Apolo 11 en conmemoración a los 50 años desde que el hombre pisó la luna. Una programación de eventos que empezó este martes y va hasta el domingo y atrae todo tipo de personas de Estados Unidos y de todas partes del mundo. Uno de los eventos que más ha llamado la atención en la capital estadounidense ha sido la proyección del cohete Saturno V que se utilizó para llegar a la Luna, una proyección que se ha hecho en una de las caras del Monumento Nacional ubicado a pocas cuadras de la Casa Blanca. El cohete proyectado tiene el mismo tamaño que tenía la nave espacial original que despegó el 20 de julio de 1969 en Cabo Cañaveral. En la Casa Blanca, precisamente, el presidente Trump recibió como invitados de honor a Buzz Aldrin, Michael Collins y a los 2 hijos de Neil Armstrong, que fue el primer hombre que pisó la luna. Hoy y mañana habrán muchos eventos en el Mall Nacional de Washington, donde se desarrolla el Festival Apolo 11 que organizó el Smithsonian Museum y donde han estado presentes científicos de la NASA, astronautas de la Estación Internacional Espacial, ingenieros e invitados especiales para explicarle al público la cantidad de proyectos que tiene la NASA, no solo en el espacio, sino en la Tierra.
Pues Red Más habló precisamente con uno de los funcionarios de la NASA que nos contó más sobre los eventos que se desarrollan en Washington y en Estados Unidos. Este evento solo ocurrirá una vez para celebrar el aniversario número 50 del alunizaje de la nave espacial Apolo 11 en la Luna, que ocurrió el 20 de julio de 1969. Fue el primer alunizaje en llevar humanos a la superficie de la Tierra. Es una gran oportunidad para nosotros, no solo para celebrar este logro en la exploración espacial, sino también para hablar sobre el futuro, ya que esperamos mandar un hombre y una mujer de regreso a la Luna con el programa Artemisa de la NASA en el año 2024. Por la noche de hoy y de mañana sábado, la gente podrá disfrutar una película de 17 minutos en pantalla gigante al aire libre en el Mall Nacional, con los momentos claves de la llegada del hombre a la Luna hace 50 años. Cabe resaltar que el gobierno de Estados Unidos quiere regresar a la Luna en el 2024 para seguir explorando las fuentes de agua y minerales que le sean útiles al ser humano en la Tierra. Informó para Red Más Internacional Cristóbal Vázquez. Cristóbal, gracias. Siempre será mágico, siempre será apasionante hablar de la Luna. Nos vamos así a una pausa, ya regresamos con los deportes. En cuanto al fútbol, Falcao García está en Colombia y dijo varias cosas. Eso sí, no anticipó dónde jugará la próxima temporada. Radamel se refirió a varios temas. Uno del que más se ha especulado en los últimos días es el de su futuro en el Mónaco, ya que se habla del interés que tiene el Porto y el Galatasaray en él. He escuchado de intereses de otros clubes. Por el momento tengo un año más de contrato con Mónaco. Mucho no puedo decir tampoco. Creo que es una situación que se tiene que manejar con bastante prudencia. Por otro lado, el delantero habló de Selección Colombia y destacó el trabajo que hizo Pekerman para el fútbol colombiano y criticó que se siga hablando de él. Hay que agradecer, valorar todo lo que él hizo y bueno, ya estamos en nuevo proceso con el nuevo entrenador y creo que no tiene sentido, ¿no? Hablar y sobre todo hablar mal cuando se hicieron muchísimas cosas buenas. Falcao no podía irse sin hablar del sueño de muchos y también el sueño de él, jugar en nuestra liga, a lo que el Tigre respondió con total sinceridad. Es una decisión que no depende solo de mí, es familiar, tenemos que ver ya cuál es el lugar que queremos para nuestras hijas, para educarlas. Obviamente todos saben que mi sueño siempre fue jugar en Millonarios, pero no sé si se vaya a lograr. Hoy hizo trabajos de preparación en la sede de la federación y compartió con jugadoras y cuerpo técnico de la selección colombiana femenina de mayores. La próxima semana debe reportarse a trabajos con el Mónaco.